La profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, es una de las más grandes, significativas y trascendentes encontradas en la palabra de Dios, pues a través de ella se comprende más plenamente el eterno plan de la redención. La profecía se proyecta hasta el tiempo del fin. Es calificada por Dios como verdadera y claramente se nos dice que es para muchos días. En la Biblia la tenemos en Daniel 8:14. La importancia de tal profecía en los planes de Dios se hace evidente cuando vemos el interés divino en que sea bien explicada y que quede bien entendida. En el capítulo 8, Dios indica al varón Gabriel que la explique a Daniel, y así lo hace. Pero, a pesar de la explicación angelical, el profeta queda espantado a causa de la visión y no la entendía. En el capítulo 9, confirmando el interés divino en la comprensión correcta de esta profecía, 12 años después, vendría nuevamente el ángel Gabriel a explicar al profeta el significado y las partes componentes de esta importante profecía. En total, notamos que la profecía y la explicación abarcan los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Así de importante es. Hoy sabemos que esta profecía se refiere a la parte culminante y climática del eterno plan de la redención. En esta profecía se revela el plan de Dios para tratar con el grave problema del pecado y el sufrimiento. Los tiempos de cumplimiento, ejecución y clímax del plan están expuestos claramente para todo hijo de Dios. Nuestra tarea ahora es estudiarlo, comprenderlo y compartirlo. Ahora, repasémoslos por medio de un diagrama con sus correspondientes explicaciones. Este es el diagrama. Como notan, a lo largo de la línea de tiempo hay varios puntos de referencia. Son los que iremos comentando en el transcurso del estudio. Veamos. El punto de partida de la profecía, recordemos, es el año 457 a.C. Ese es el año del decreto de Artajerjes, rey de Persia. La explicación angelical dijo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, iniciaría el conteo. Y tal orden o decreto tiene la fecha arqueológicamente comprobable del 457 a.C. El decreto de Artajerjes lo tenemos registrado en Esdras 7. El siguiente punto de referencia está situado 483 años más tarde, es decir, 69 semanas proféticas, hasta el Mesías príncipe. Esta es la fecha del año 27, ya de la era cristiana. En el otoño de ese año, Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Este lo reconoció diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», y lo bautizó. Allí se cumplió la parte de la profecía que dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Jesús cumplió, llegando justo en el tiempo señalado por la profecía para su bautismo. Después de su bautismo, Jesús saldría por Galilea predicando y diciendo: «El tiempo se ha cumplido». El siguiente punto de referencia es 7 años después, el año 34 de la era cristiana. ¿Qué pasó en el año 34? Según la profecía, durante una semana profética, 7 años, a partir de su bautismo, Jesús confirmaría el pacto con muchos.
y entendemos que se refiere a los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús antes de su muerte en la cruz, más 3 y medio años después de la predicación apostólica entre los judíos y Jerusalén, los cuales son su pueblo y su santa ciudad. Durante esa semana profética, 7 años literales, Jesús firmó con los que creyeron en Él como el ungido, el pacto eterno de salvación. 3 años y medio antes de la crucifixión y 3 años y medio después de ello. Ello nos lleva hasta el año 34 de la era cristiana, y el evento culminante fue el apedreamiento de Esteban como símbolo del rechazo judío de la fe en Jesús como el ungido de Dios. Sobre todo, esto es confirmado cuando nos enfocamos a nuestro siguiente punto de referencia. La profecía dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la muerte de Jesús cesarían los sacrificios simbólicos ejecutados en el santuario terrenal. Eso sucedió en la primavera del año 31 de la era cristiana, en ocasión de la fiesta de Pascua, cuando Jesús clamó en la cruz del Calvario: consumado es. Allí cesaron el sacrificio y la ofrenda. ¡Qué maravilla de exactitud! Como podemos notar hasta aquí, el cumplimiento de la primera parte de la gran profecía, la parte que llamamos la profecía de las 70 semanas, se cumple matemáticamente exacta. Los 490 años que comprenden las 70 semanas proféticas, con sus puntos intermedios y con sus eventos de referencia, se cumplen maravillosamente en tiempo y forma. Es la cronología de Dios incrustada en los tiempos humanos. Es la soberanía de Dios evidenciada en la historia terrena. Son los tiempos de Dios. Pero volvamos al diagrama, porque falta la parte complementaria. Para los judíos fueron cortadas 70 semanas proféticas, 490 años literales de la gran profecía de 2300 años para la purificación del santuario. Entonces, la línea de tiempo sigue en el diagrama. En una resta simple, deducimos: si la gran profecía comprende 2300 años y en la primera parte pasan 490, entonces nos restan 1810 años por transcurrir. Esto a partir del año 34. Esto significa que, contando desde el 34 de la era cristiana, los 1810 años pendientes, llegamos hasta el año 1844 después de Cristo. Ese es, entonces, el año de término de los 2300 profetizados. Es decir, desde el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. hasta 1844 después de Cristo, transcurren los 2300 años de la profecía. ¿Les resulta claro? Una vez más, los 2300 años de Daniel 8:14 empiezan en el 457 a.C. y terminan en 1844 después de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasaría al final de los 2300 años? La profecía nos dice que el santuario sería purificado. ¿Y cuál santuario estaría en funciones en esa fecha? El santuario celestial, pues los servicios rituales del santuario terrenal fueron consumados en el año 31. Entonces, resumimos aquí que la purificación del santuario profetizada en Daniel 8:14 empezó en el año 1844 después de Cristo. Hoy sabemos que desde ese año, en el santuario celestial se está realizando una obra de purificación
que fue tipificada en el santuario terrenal a través del ritual simbólico llamado Día de la Expiación y que representaba el punto final del ciclo del perdón de pecados. Les anticipo que el estudio, análisis y significado del evento de purificación del santuario celestial lo tendremos durante el siguiente ciclo de estudios. Allí nos regocijaremos recordando lo que hemos aprendido a lo largo de la historia del movimiento adventista. Por ahora, consideremos las siguientes conclusiones. Número 1. La purificación del santuario del desierto, del primer pacto, representaba el punto climático y final del ciclo anual de perdón y misericordia para el pecador penitente. Ese evento ocurría a principios del otoño de cada año y ese día, con suma constricción, cada hijo de Dios se preparaba para participar de él y alcanzar la expiación final. De la misma manera, el evento llamado purificación del santuario celestial representa la parte final y climática del eterno plan de redención que procura la expiación de todo hijo de Dios. Nosotros hoy somos considerados el Israel espiritual y hemos de prepararnos para recibir y disfrutar la victoria final sobre el pecado. Número 2. Los ritos simbólicos del día de la purificación del santuario del desierto señalaban hacia el día cuando el pecado y toda impureza serán eliminados para siempre del universo creado de Dios. Así como el santuario terrenal y el campamento quedaba simbólicamente limpio, purificado, expiado, así llegará el día cuando será desterrado para siempre el pecado y sufrimiento. El campamento, es decir, toda la creación de Dios, quedará eternamente libres de pecado y pecador. Número 3. Es evidente que Dios está sumamente interesado en que todos estemos enterados y preparándonos para salir victoriosos al final de la purificación. En los días del desierto lo anunciaba con sonidos de trompeta y dejaba 10 días más para preparación individual y general, porque Dios deseaba purificar a sus hijos. Así también hoy, Dios desea que su pueblo esté enterado y preparándose para salir victoriosos y purificados. El estudio humilde y sincero de la palabra de Dios y la comprensión que resulta nos permiten prepararnos y preparar a otros para ese gran evento, la purificación del santuario celestial. Número 4. Los tiempos de Dios son perfectos, exactos e irreversibles. No se adelantan ni se atrasan. La enseñanza bíblica es puntual y nos dice que la presencia de Jesús, nuestro Dios encarnado, sucedió justo en el cumplimiento del tiempo. Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús mismo, después de su bautizo, recorría Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y otra vez Pablo, hablando de la muerte de Jesús, dijo que Cristo a su tiempo murió por los impíos. ¿Lo notan? Jesús nació en el momento previsto, se bautizó en el tiempo preestablecido y fue crucificado en el tiempo exacto. Su nacimiento, su bautismo y muerte sucedieron conforme al tiempo previsto. Esto nos recuerda la verdad de que Dios tiene su propia línea de tiempo. Todo se cumple en su tiempo exacto, ni antes ni después, y se cumple conforme a sus planes. La hermana White dice que como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios
no conocen premura ni demora. ¿No les suena maravilloso? Y sobre todo, de allí deducimos que si la primera parte se cumplió justo en el cumplimiento del tiempo preestablecido por Dios, la última parte también será así. Gloria a Dios por eso. Hermanos y hermanas, nuestro futuro es glorioso. La victoria final es solo cuestión de tiempo y los tiempos son de Dios. Y sin duda alguna, aquel que cumple todas las cosas conforme a su voluntad y a su tiempo, cumplirá la parte que falta conforme a su sabiduría y su misericordia. Estudiemos y comprendamos la voluntad de Dios y sigamos confiando en Él. Que Dios nos bendiga.